Bueno, chicos, buenas tardes. Ahora sí iniciamos con el tema 7, que es fisiología del sistema endocrino. Es un tema muy amplio, sin embargo nos vamos a enfocar más que nada en los puntos más importantes, ¿no? Entonces, primero empezamos definiéndolo, ¿no? El sistema endocrino va a interactuar con el sistema nervioso y es por eso que decimos que el organismo va a contar con dos sistemas que le permiten regular las funciones de todos los órganos y garantizar, por lo tanto, la integridad y la coordinación de su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, cada uno se va a encargar de que se comuniquen entre sí y trabajen de forma armónica. ¿Quién es? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Entonces, hablamos, ¿no? Empezamos describiendo un poco el sistema nervioso, que se encarga de controlar actividades que van a requerir cambios rápidos, como son la percepción del medio, de este medio externo a través de los sentidos, y también la contracción muscular que va a generar o va a permitir el desplazamiento y el movimiento. Y acá también tenemos una breve descripción del sistema endocrino, que, bueno, actúa básicamente como una red de comunicación celular que va a responder a diferentes estímulos, generando, ¿qué cosa? La liberación de hormonas, ¿verdad? Entonces, esos dos sistemas, tanto el nervioso como endocrino, van a mantener diferentes relaciones funcionales estrechas, de modo que la actividad fundamental del sistema endocrino va a estar regulada justamente por este sistema nervioso. Al mismo tiempo vamos a tener diferentes hormonas que van a influir en las funciones del sistema nervioso y también van a influir sobre su comportamiento. Y hay que recordar que este sistema endocrino es importante porque también se va a autorregular a sí mismo, ¿ya? Entonces, empezamos ahora sí con las funciones que va a tener cada uno, ¿no? ¿Cuáles son las funciones metabólicas que van a tener cada uno? Entonces, empezamos, ¿no? Más adelante. Ya. Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Que la actividad fundamental del sistema endocrino está regulada por el sistema nervioso. Y ese punto importante, que el sistema endocrino se autorregula a sí mismo. Entonces, ahora sí entramos a las funciones metabólicas que va a tener cada uno. Ya, el sistema endocrino se encarga de ¿qué? De controlar la intensidad de las funciones químicas de la célula, también de regir el transporte de sustancias a través de las membranas celulares, ¿verdad? Regular el equilibrio, es decir, la homeostasis del organismo, también hacer aparecer las características sexuales secundarias y también tienen otros aspectos del metabolismo de las células, como son el crecimiento y también la secreción. Además, también tenemos las principales glándulas del sistema endocrino. Aquí tenemos el hipotálamo, ¿ya? Que no es considerado literalmente una glándula, pero tiene una función como una glándula. La hipófisis o pituitaria, la pineal, la tiroides, ¿no? El timo, las glándulas suprarrenales o adrenales, las gónadas, ¿verdad? Las paratiroides y también los islotes de Langerhans, ¿verdad? Que se encuentran en ¿dónde? En el páncreas, ¿no? ¿Se acuerdan? Células alfa, beta y delta. ¿Ya? Más adelante vamos a ver cómo está relacionada, ¿no? Cada célula de este páncreas con una función especializada de un tipo de secreción. Muy bien, entonces, cuando hablamos de este sistema endocrino, nos vamos a referir a un conjunto de estas glándulas endocrinas o células especializadas aisladas, como son las que se encuentran en el intestino delgado, que producen incretinas, ¿verdad? O también algunas otro tipo de secreciones hormonales. Entonces, tenemos enfermedades endocrinas, ¿no? ¿Cómo llamaríamos cuando hay una baja secreción de estas? Una hiposecreción, ¿verdad? Y cuando hay demasiada secreción de estas hormonas, lo llamaríamos hipersecreción, ¿verdad? Entonces, hablamos aquí de dos conceptos importantes, como son el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es cuando la glándula tiroides produce poca cantidad de T4 y T3 y específicamente baja cantidad de T4 o también llamada tiroxina. Y el hipertiroidismo es cuando todo lo contrario, ¿no? La glándula produce un exceso tanto de T4 y T3, pero sobre todo de T4, eso es lo más importante. También tenemos la clasificación de las glándulas endocrinas, acuérdense, glándulas endocrinas mayores y glándulas endocrinas menores. Dentro de las glándulas endocrinas mayores tenemos a tres, ¿no? Dos que empiezan con H y una que empieza con P.
¿no? La hipófisis, la glándula pineal y también el hipotálamo. Que su tejido básicamente funciona como una glándula, ¿verdad? También tenemos glándulas endocrinas menores y dentro de ellas encontramos todas las que restan, ¿verdad? ¿Quiénes son las que restan? La tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas adrenales, el páncreas, las gónadas, ¿verdad? Ovario y testículo, el hígado y la placenta. Entonces aquí nos muestran una imagen, ¿no? De dónde se ubica cada glándula, ¿verdad? Y la única diferencia entre hombre y mujer sería lo de las gónadas, ¿verdad? Ovario y testículo. Entonces empezamos hablando de una glándula importante, que es la pineal, que es encargada de inducir el sueño. Entonces, esa también es llamada epífisis o tercer ojo, y está situada en ¿dónde? En el techo del diencéfalo, y se activa y produce la melatonina en la oscuridad y es inhibida por la luz. Por esa razón se le conoce como una hormona de oscuridad. Acuérdense, pineal, melatonina, no melanina, ya, melatonina. Entonces, ¿cómo es que induce el sueño, no? Hay que recordar que tenemos un centro llamado arusal, ¿ya? Que es el centro que se encarga de mantenernos nosotros alertas, ¿no? Mantener nuestra conciencia y también de algunas funciones cerebrales complejas. Entonces, la glándula pineal, ¿de qué se encarga? De secretar melatonina y a través de ella, ¿qué produce? Produce que se inhiba la actividad de este centro aro-usal, ¿ya? Básicamente eso. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? Que la melatonina producida, ¿no? Por la pineal, que activa los núcleos preópticos ventrolaterales, que lo que hacen fundamentalmente es inhibir, ¿qué cosa? La actividad del centro dorsal. ¿Y qué es el centro dorsal? ¿De qué se encarga? Ya habíamos mencionado, ¿no? Mantiene la alerta, la conciencia y también funciones cerebrales complejas, ¿verdad? Entonces, si hay una inhibición de la actividad de este centro dorsal, ¿qué es lo que causaremos? La inducción del sueño. Entonces, tenemos aquí que la secreción de la melatonina va a alcanzar su pico a la mitad de la noche y gradualmente va a caer en la segunda mitad de la noche, ¿no? Por ejemplo, a las 2 de la mañana tenemos un sueño profundo, ¿no? Es decir, hay más secreción de esta melatonina. A las 4:30 va a disminuir nuestra temperatura y a las 7:30 que va a haber una disminución de la melatonina, ¿verdad? Entonces, es por eso que decimos que se va a producir una detención de esta producción de melatonina. Entonces, hablemos un poquito más de la melatonina. Esto va a ser producida gracias a la serotonina y entonces, según lo que ya habíamos mencionado, va a regular ¿qué cosa? El reloj biológico, que va a incluir tanto los ciclos de vigilia y el sueño, ¿verdad? Por lo tanto, es por eso que se dice que esta sirve para contrarrestar los efectos secundarios del síndrome de diferencias horarias y también participa en la apoptosis o muerte celular programada de algunas células cancerosas que se encuentran en el timo. Entonces, dentro de las funciones que destacamos en la melatonina sería que controle el inicio de la pubertad. En mujeres premenopáusicas, ¿no? Produce una mejora del funcionamiento de las glándulas tiroides y también niveles de gonadotropinas. Restaura la fertilidad, la menstruación y también previene la depresión. ¿Ya? Entonces, esas serían otras funciones que también tiene esta melatonina. Entonces, también se utiliza como terapia contra el VIH, ya que se encarga de modular el sistema inmune. Es decir, actúa como un antioxidante que lo que hace es disminuir, ¿no? O hacer menos veloz la replicación de este virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su producción va disminuyendo con la edad debido a que la glándula pineal se va a calcificar. Y esto vamos a poder observarlo, ¿no? En los pacientes que son mayores de edad. Entonces, algo muy importante es que altas dosis de melatonina van a tener un efecto de tipo cancerígeno. Ahora sí entramos en lo que sería la glándula del timo, ¿ya? Entonces, esta va a constar de dos lóbulos, va a estar localizado ¿dónde? En el mediastino, ¿verdad? Detrás del esternón. También es un órgano primario, porque ¿se acuerdan de la glándula del timo, no? Se acordaban que está bastante involucrado con el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las células T maduras, ya? Estas células T son las que maduran, ¿no? Aquí en el timo, y recién ahí se vuelven células T maduras. Entonces se conocen aquí tres polipéptidos importantes, ¿ya? Que aquí lo vamos a ver, como son quienes la tiropoietina,
la timosina 1, que es la más importante, y la timolina. Por ejemplo, la timosina, ¿no?, se encarga de aumentar la capacidad inmune, y la timopoyetina se encarga de inducir una proteína que es la CD90, que está implicada en la regeneración nerviosa, en la apoptosis, en la inflamación, en la fibrosis, ¿ya? Entonces, también la glándula del timo se dice que puede influir en, ¿qué cosa? En el desarrollo de glándulas sexuales, en el crecimiento del individuo. Muy bien, entonces, esas también van a ser conocidas como glándulas endocrinas, ¿verdad? Hay que recordar que los riñones, ¿qué cosa producen? La eritropoyetina, que es importante ¿para qué? Para la formación de glóbulos rojos, ¿no? En el intestino que encontramos la integrina, la GLP-1. Esta GLP-1, ¿qué hace? Actuar sobre las células beta del páncreas para que se genere o se produzca la insulina. También tenemos que va a actuar a través, va a actuar con otros órganos, ¿no? Para que produzcan hormonas, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Ya, entonces, ¿qué podemos decir según lo ya mencionado? Que estas hormonas son sustancias que permiten en cosa la comunicación entre, entre una célula y entre otra célula, ¿verdad? Las cuales pueden encontrarse juntas, es decir, vecinas, o pueden encontrarse a diferentes distancias. Entonces, las hormonas van a ser sustancias segregadas por estas células especializadas que van a estar localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas endocrinas, ¿verdad? O también por células epiteliales o intersticiales con el fin de afectar la función de otras células. Entonces, vamos a decir que pertenecen a un grupo de mensajeros químicos, ¿verdad? Que incluyen ¿a quiénes? A los neurotransmisores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sistema endocrino estaba fuertemente aliado con quién? Con el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, es por eso que vamos a, más adelante van a ver cómo vamos a clasificar a estas hormonas, ¿ya? Es por eso que como tienen o como incluyen a neurotransmisores, se dice que la clasificación, ¿no?, a un mensajero químico como hormona o como neurotransmisor, a veces suele ser un poco difícil, ¿no? Pero bueno, entonces, ya, hablemos un poquito de las características que van a tener las hormonas. Algunas van a afectar a casi todas las células del organismo. Por ejemplo, ¿quiénes son? La hormona de crecimiento, la tiroxina, ¿verdad? ¿Y por qué afectan a casi todas las células del organismo? Porque estas van a tener receptores en casi todo el cuerpo. Y es así que van a actuar sinérgicamente, ¿verdad? En cambio, otras hormonas solamente tienen receptores ¿en dónde? En determinados tejidos o en determinados tejidos que tienen unos receptores apropiados para estos, ¿verdad? Entonces, hablemos de las características de las hormonas, que son actuar sobre el metabolismo, se liberan al espacio celular, pueden viajar a través de la sangre, van a afectar tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Su efecto va a ser directamente proporcional a su concentración, ¿verdad? Y van a regular, ¿qué cosa? El funcionamiento del cuerpo. Entonces, vamos a tener algunos efectos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos? Ustedes ya lo saben, ¿no? Estimulante, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que promueve la actividad en un tejido como es la prolactina, inhibitorio, ¿verdad? Que quiere decir que disminuye la actividad, ¿no? Antagonista, cuando un par de hormonas van a tener efectos opuestos entre sí, por ejemplo, la insulina y el glucagón, ¿verdad? Sinergista es cuando dos hormonas en conjunto van a tener un efecto más potente. Y trópico es cuando una hormona altera el metabolismo de otro tejido endocrino, como por ejemplo pueden ser algunas gonadotropinas como la folículo estimulante y también la luteinizante. Entonces, hablemos un poquito más. ¿Se acuerdan comunicación paracrina, comunicación endocrina, verdad? La paracrina, ¿cómo es? Cuando te recuerdas, ¿no? Que tiene una célula diana vecina, ¿no? Y aquí encontramos a quiénes, por ejemplo, a las células que conforman a los islotes de Langerhans, ¿verdad? Alfa, beta y delta, ¿no? También tenemos comunicación endocrina, que básicamente también es llamada comunicación autocrina, ¿verdad? Es cuando tienen la misma hormona, los receptores se van a encontrar dentro de la misma célula, ¿no? Entonces, básicamente eso.
También tenemos la clasificación de las hormonas, hay que recordar, no esteroideas, esteroideas y lipídicas, ¿ya? Entonces empezamos describiendo a las hormonas no esteroideas, que se van a conocer también como peptídicas o derivadas de aminoácidos. Entonces, estas son importantes, ¿por qué? Porque se van a adherir a un receptor en la membrana en la parte externa de la célula, van a actuar como primer mensajero, ¿ya? Eso es algo muy importante. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De estas hormonas no esteroideas, como son la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la melatonina, la serotonina. Y también tenemos aquí a las hormonas tiroideas, ¿no? La T4, la T3. Hay una característica importante acerca de las hormonas no esteroideas y es que estas son hidrosolubles, ¿verdad? Es decir, que van a tener la capacidad de circular libremente en el plasma y van a ser rápidamente degradadas. ¿Ya? Además, van a tener ¿cuánto? Un tiempo de vida menor a 15 minutos. Entonces, estas que van a hacer, van a interactuar con los receptores de membrana plasmática, ¿verdad? Siendo las hormonas actuando como unos primeros mensajeros y activando posteriormente a quienes, a los segundos mensajeros intracelulares, también algunas proteínas fosforiladas, para que generen respuestas metabólicas necesarias, ¿verdad? Pero esto, ¿no? Esto de primer mensajero, segundo mensajero, se producen en todas las hormonas no esteroideas, pero hay una excepción que es en las hormonas tiroideas, ¿ya? Eso es algo muy importante. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay una excepción en las hormonas tiroideas? ¿Por qué? Porque estas van a tener el receptor dentro de la célula y van a circular en el plasma acopladas a transportadores. Es decir, no van a circular libremente como el resto de estas hormonas no esteroideas, ¿verdad? Entonces, acuérdense básicamente eso, que existe una excepción, ¿verdad? Con respecto a las hormonas tiroideas. Muy bien, entonces hablemos de quiénes son estos primeros, estos principales segundos mensajeros, ¿no? ¿Se acuerdan? La AMP, calcio, inositol trifosfato, diaglicerol, ¿verdad? También vamos a tener la otra clasificación de las hormonas no esteroideas, y aquí la vamos a clasificar cómo son producidas, ¿no? Por ejemplo, producidas en el hipotálamo, tenemos a quienes, a los factores liberadores, que son los que van a estimular, y a los factores inhibidores, que como dice su nombre, inhiben, ¿verdad? Entonces tenemos a quienes, a la CRH o CRF, que es la hormona de adenocorticotropina, la hormona somatotropa, la gonadotropina, la tirotropina, la prolactina, ¿no? La melanotropina, la dopamina, ¿no? Y también la hormona inhibidora de crecimiento o somatostatina, ¿verdad? Pero también vamos a tener algunas hormonas peptídicas, ¿no? Como por ejemplo son la oxitocina, la hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Y aquí recordamos un poquito, ¿no? De que en el páncreas, ¿no? En los islotes de Langerhans, vamos a encontrar qué cosa, las células alfa, beta y delta. ¿Qué produce la célula alfa? Glucagón. ¿Qué produce la célula beta? Insulina. Y la delta, somatostatina. Entonces, eso también es importante. Entonces también tenemos, ya hablamos de las producidas en el hipotálamo, ahora hablamos de las producidas en dónde, en hipófisis, o también llamada adenohipófisis o hipófisis anterior, ¿verdad? Y aquí tenemos la hormona adrenocorticotropa, la hormona somatotropa, la luteinizante, la folículo estimulante, ¿verdad? La tirotropina y la prolactina. También tenemos la producida en hipófisis intermedia, acuérdense que aquí es solamente una, ¿no? Que es ¿quién? La melanoestimulante o melanotropina. Entonces, también tenemos otras hormonas peptídicas, ¿no? Que son todas las que restan, como son ¿quiénes? La colecistocinina, la calcitonina, la melatonina, la angiotensina 1, angiotensina 2, trombina, leptina, entre otros. Entonces, ahora sí entramos en las hormonas esteroideas, ¿ya? Estas hormonas, a diferencia de las no esteroideas, que son hidrosolubles, estas hormonas esteroideas son solubles en lípidos y se van a difundir fácilmente hacia adentro de la célula diana.
Se une a un receptor dentro de la célula, ¿no? Viaja hacia algún gen del ADN nuclear para estimular una transcripción específica, ¿no? Y en el plasma el 95% de esas hormonas van a viajar acopladas a transportes proteicos plasmáticos. Entonces, ¿quiénes van a conformar estas hormonas esteroideas? Tenemos aquí los glucocorticoides, como dice su nombre, ¿no? Glucocorticoides, corticoides, cortisol, corticosterona, mineralcorticoides, la aldosterona, los andrógenos, ustedes ya saben que son hormonas masculinas, ¿verdad? Testosterona, aldosterona, entre otros. Los andrógenos, que son hormonas femeninas, ¿quiénes? Los estrógenos, los progestágenos, ¿verdad? Y también encontramos la vitamina D. Entonces, eso básicamente. También tenemos las hormonas lipídicas, que estas son poquitas en comparación con las esteroideas y no esteroideas. Y aquí encontramos a quienes, a los leucotrienos, las prostaglandinas y las tromboxanos. Entonces, ahora sí hablemos del mecanismo de autorregulación. Cuando a ustedes les habla el mecanismo de autorregulación, inmediatamente se acuerdan a quién? A feedback, ¿ya? Existen dos tipos de feedback, feedback positivo y feedback negativo. ¿Qué es el positivo? Estimula, ¿verdad? Y el negativo, inhibe. Entonces, aquí lo vamos a ver un poquito más. Entonces va a ser una regulación hormonal que va a ser mediada por el eje hipotálamo hipofisiario, ¿ya? Y es por eso que ejecuta este mecanismo de retroalimentación, ¿no? Que se llama PIC. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo un exceso de esta T3, o también llamada trillodotironina, y T4, específicamente por la glándula tiroides, ¿no? Por feedback negativo? ¿Qué es lo que pasaría? Yo quiero disminuir esto, ¿verdad? Quiero disminuir. Entonces, si quiero disminuir tanto T3 y T4, ¿qué tengo que hacer? Bajar la producción de TRF. ¿Qué es TRF? El factor liberador de tirotropina, ¿verdad? Entonces, cuando yo disminuyo, ¿no?, la producción de este TRF, también disminuyo el TSH. ¿Qué es el TSH? La tirotropina, ¿verdad? Y de esta manera genera que haya una poca influencia sobre estos receptores de TSH, que es la tirotropina, en la glándula tiroides. Y por lo tanto, que disminuya la cantidad de T3 y T4. En cambio, ¿qué es lo que pasaría si tengo T3 y T4 disminuidos? Entonces, lo que quiero es aumentarlo, ¿verdad? Y por feedback positivo, ¿qué es lo que tengo que estimular? A este TRF, conocido como factor liberador de tirotropina, ¿verdad? Y que sobre la hipófisis, ¿no? Actúe, ¿no? Para que produzca, ¿qué cosa? La TSH o tirotropina, y sobre esos receptores de tirocitos de la glándula tiroides para que produzca más T3 y sobre todo lo que es la T4. Entonces, básicamente eso. También tenemos otros mecanismos de autorregulación, como es la tasa de síntesis y secreción de las hormonas, que va a ser considerado el primer mecanismo de control sobre su acción, ¿ya? La cual la concentración plasmática de las hormonas, por lo general, va a ser muy reducida, ¿ya? Y también tenemos la tasa de eliminación metabólica de la hormona, que es el segundo mecanismo de importancia para el control de su actividad. Y bueno, esto básicamente ocurre cuando las hormonas, después de ser sintetizadas, ¿no?, va a existir en un estado activo por un tiempo determinado. Luego de ese estado activo, ¿qué es lo que pasa? Estas hormonas van a ser degradadas o destruidas. Por lo tanto, esta degradación de las hormonas va a ser necesaria para garantizar que la acción hormonal sea temporal y no sea prolongada, ¿verdad? Porque si no, ya generaríamos un proceso de tipo patológico. Entonces, tenemos hormonas esteroideas, hormonas tiroideas, ¿verdad? Que podemos decir que no son almacenadas, que circulan a la sangre unidas a proteínas plasmáticas, ¿verdad? También que las hormonas proteicas van a ser sintetizadas y almacenadas en las células, hasta que va a recibir una orden para su liberación. Entonces, eso básicamente. Y ahora sí entramos en lo que sería fisiología del sistema endocrino, ¿no? A la segunda parte. Y aquí básicamente nos hablan de qué? Del eje hipotálamo hipofisiario, ¿verdad? Y cómo es su sistema vascular de ¿verdad? Entonces, tenemos un sistema hipotalámico, ¿ya? También nos hablan también de la capilarización que va a tener ¿no?
donde se realiza la primera capilarización, que es a nivel del plexo capilar primario, donde se realiza la segunda capilarización, que es a nivel del plexo capilar secundario, ¿no? ¿Y por qué es importante esta segunda capilarización? Porque va a permitir que algunos factores liberadores, ¿no?, estimulen la secreción de células glandulares y también que los factores inhibidores inhiban la secreción, por ejemplo, de prolactina. Entonces aquí es donde vemos, ¿no?, esta imagen que nos muestra, donde se ve claramente la primera capilarización, ¿no?, plexo capilar primario, arriba de la neurohipófisis, y también el plexo capilar secundario, ¿no?, que está debajo de ¿quién? De la adenopófisis. Entonces, también nos hablan, ya habíamos mencionado, ¿no?, del sistema portipofisiario, ¿no?, quienes lo conforman, nos habla de la pars tuberalis, ¿no?, que bueno, es más que nada de mencionarlo, no tanto enfocarse en eso. También nos hablan del hipotálamo, esto sí es importante, ya que es considerado, ¿no?, importante, ya que va a contener hormonas maestras o de control. También el hipotálamo va a estar constituido por diferentes células neuroendocrinas y va a representar un nexo en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso endocrino. Y es por eso que es importante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cualquier afectación que ocurra en el sistema nervioso central va a afectar el sistema nervioso, el sistema endocrino, ¿verdad? Entonces, si alteramos o si se altera el sistema endocrino, ¿qué es lo que va a causar? Una alteración. ¿En quiénes? En la producción de las hormonas, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo importante. También nos hablan de cómo el hipotálamo va a recibir fibras aferentes de diferentes partes del cerebro, ¿no? Y tenemos ahí las dopaminérgicas, las noradrenérgicas, las serotoninérgicas, las de galactina, las glutamatergicas y las GABAérgicas, ¿verdad? Y también tenemos algunas fibras eferentes que van a diferentes partes del cerebro, a la eminencia media, y también se van a la neurohipófisis. Entonces, nos hablan que estas neuronas hipotalámicas van a ser influenciadas por diferentes vías, que son las nerviosas, las licorales y las sanguíneas. Cuando le dicen licorales, L, ¿no?, líquido cefalorraquídeo, cualquier alteración que ocurra a nivel del líquido cefalorraquídeo, licorales, y sanguíneas, ustedes ya saben, ¿no?, plasma, ¿verdad? Entonces vamos a empezar hablando de cada una de estas, vías, ¿no?, que van a tener una gran influencia en las neuronas hipotalámicas, ¿ya? Entonces empezamos ¿con quién? Con las vías nerviosas. Ya tenemos las ascendentes, las descendentes. Ascendentes, ¿a quiénes encontramos? A las dopaminérgicas, a las noradrenérgicas, a las serotoninérgicas, a las colinérgicas, ¿verdad? Y descendentes, bueno, tenemos aquí a los axones colaterales y a las terminaciones axodendríticas. En las vías licorales, ya les había dicho, cualquier alteración que ocurra, ¿en dónde? ¿A nivel de quién? A nivel del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente lo relacionamos con las neuronas hipotalámicas que van a conectar a los órganos circunventriculares, como son el órgano vascular de la lámina terminal, la subfornical, el que está en la eminencia media y otros, ¿verdad? También nos hablan un poco del tercer ventrículo, que debe estar especializado en qué cosa? En los tanicitos, ¿verdad? ¿Por qué son importantes los tanicitos? Porque van a ejercer un papel en el transporte de estas sustancias que van del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, del tercer ventrículo, y el sistema porta hipofisial, que ya habíamos mencionado. Entonces, eso básicamente, y aquí tenemos la ubicación del tercer ventrículo, ¿verdad? Entonces, acuérdense de tanicitos, ¿no? De esos tanicitos cómo ejercen un papel de transporte. Muy bien, también nos hablan de las vías sanguíneas, ¿no? Tenemos que algunas concentraciones de sangre también van a ejercer o van a despertar ciertas respuestas en las neuronas hipotalámicas, como son ¿qué cosa? El sodio, el agua, ¿no?, los esteroides, los neuropéptidos, el oxígeno, dióxido de carbono y también la temperatura. Ya, eso también es importante. Entonces, empecemos hablando también de las hormonas peptídicas, ¿no? Aquí hablamos de las células hipotalámicas, que son encargadas de producir hormonas, ¿no?, de células nerviosas, que se van a encontrar organizadas en núcleos, y cada uno va a ser especializado, se podría decir, porque va a producir una hormona diferente, ¿ya? Entonces, podemos decir que el hipotálamo va a secretar aproximadamente 6 hormonas o factores liberadores,
Que cuando decimos factores liberadores, ¿qué estamos diciendo? Factores que estimulan ¿qué cosa? La producción, ¿verdad? La secreción. Y dos hormonas inhibidoras que hacen todo lo contrario. Entonces aquí nos presentan, ¿no? Cuáles son los factores liberadores, ¿no? La hormona liberadora de teotropina, la corticotropina, la de crecimiento, la gonadotropina, la prolactina y la melanotropina, ¿ya? Las 5 primeras, ¿ya? Vamos a encontrarlas en la adenipófisis, ¿ya? Entonces, aquí mostramos una imagen, ¿no? Cómo es que cada una de estas hormonas actúa en diferentes estructuras o diferentes tejidos o órganos, ¿verdad? ¿Cuál es qué acción va a ejercer cada uno? También tenemos algunos factores inhibidores, ¿verdad? ¿No? La hormona inhibidora la hormona de crecimiento, o también llamada somatostatina, y el factor inhibidor de prolactina, o también llamado dopamina, ¿no? Y cada una, ¿no? Con su función. Bueno, también nos hablan un poco más de este hipotálamo, ¿no? Que va a tener bastante importancia porque va a ejercer qué cosa, el control de la secreción de hormonas, en donde en la adenohipófisis va a ser responsable también de la producción de hormonas neurohipofisiarias, ¿quiénes son? La oxitocina, la vasopresina. A su vez también el hipófisis y el hipotálamo van a ser controlados por las hormonas en los órganos blancos. Y por ejemplo aquí tenemos a quién, al cortisol, que es producido por la corteza suprarrenal, y que inhibe la secreción, por ejemplo, de ACTH y también de CRH. ¿Qué es ACTH? La hormona adenocorticotropa, ¿no? Y la CRH, que es el factor liberador de adrenocorticotropa, ¿no? Y también aquí hay que recordar que va a existir un tipo de feedback, así como mencionamos al principio, ¿ya? También va a existir un tipo de feedback. ¿Ya? Entonces hablamos del control hipotalámico de la adenohipófisis, ¿ya? Y aquí hablamos de algunas hormonas hipotalámicas que van a llegar ¿hacia dónde? Hacia la hipófisis, ¿a través de quién? A través del sistema porta. Van a tener una vida media corta y van a actuar rápidamente en la hipófisis anterior. Y sobre sus células blanco van a tener receptores específicos produciendo la secreción de gránulos que van a contener las hormonas, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. También hablemos un poco de la hipófisis. ¿Se acuerdan? Hipófisis, hipo debajo, ¿verdad? Fisis es crecer, ¿no? Entonces, ya pues, podría ser considerada, ¿no? Una glándula pituitaria, ¿no? Pero esto, lo denominaban así porque era importante, porque era una glándula también que era generadora, le decían, de moco nasal, ¿no? Entonces, esta está ubicada en dónde? En la silla turca del hueso esfenoides, va a tener una forma ovalada y es llamada también glándula madre por excelencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de hipófisis, ustedes se acuerdan, ¿no? Que mencionaban, cuando le hablaban de hipófisis, ustedes se acuerdan, ¿no? Adenihipófisis, neurohipófisis, hipófisis intermedia. Entonces, es por eso que decimos qué cosa, que se divide en 3 partes, justamente en esto, ¿no? Adenihipófisis, que es el lóbulo anterior o pars distalis, la hipófisis media o también llamada pars intermedia, y la neurohipófisis o lóbulo posterior o pars nervosa. Esto es más fácil de dividir, y se van a dar cuenta ahorita. Más fácil de aprenderse las características de cada una de sus partes. Por ejemplo, ¿no? Los lóbulos van a tener diferentes orígenes embrionarios y funciones distintas, ¿ya? Por ejemplo, el lóbulo anterior o adenihipófisis se deriva de las células endodérmicas, que va a estar rodeada por ¿quién? Por el tejido del ectodermo de la bolsa de Rathke. El lóbulo posterior va a ser como los otros tejidos nerviosos de origen ectodérmico, y la hipófisis intermedia va a ser un límite tanto entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, ¿verdad? Y proviene también, al igual que el lóbulo anterior, de la bolsa de Rathke, ¿ya? Pero va a producir la hormona estimulante de los melanocitos, ¿ya? Entonces, hablemos también de la adenihipófisis, ¿no? Y de estas hormonas peptídicas. Tenemos aquí la TSH, ACTH, la hormona de crecimiento, la hormona folículo estimulante, la luteinizante, la de prolactina, y aquí encontramos la LTH, o también llamada estimuladora de la producción de leche, ¿verdad? Entonces, hablamos también de una regulación de la función de la adenihipófisis, ¿no? Yo les había dicho, cuando están de regulación, acuérdense de este feedback, ¿verdad? Bueno, acá también, en vez de decir lo negativo, tenemos el feedback largo y el feedback corto,
¿ya? En vez de decir feedback negativo, feedback positivo, tenemos feedback largo y feedback corto. Entonces, muchos estímulos hipotalámicos van a estar modulados por este feedback negativo, ejercido justamente por las hormonas producidas en órganos blancos. También en el feedback corto va a ser ejercido por quienes, por la hipófisis o el hipotálamo, y la afluencia hipotalámica se va a ejercer por el nivel de secreción y también la pulsatividad que van a tener las hormonas que se van a producir. Entonces, ya, empecemos también describiendo algunas características importantes de la hipófisis intermedia. Ya. Esta va a estar especialmente desarrollada en algunos animales y va a intervenir también en los cambios de coloración. Pero en el hombre esta se va a encontrar poco desarrollada, ¿ya? Y solo fabrica esta MSH, es decir, esta hormona estimulante de melanocitos, ¿verdad? ¿Qué son los melanocitos? Son células especializadas, ¿no? Que se encuentran en la piel, que van a producir, ¿qué cosa? El pigmento de la melanina, que es lo que va a dar la coloración a la piel, y también te va a proteger de los rayos UV, ¿verdad? Entonces, también hablemos de la neurohipófisis, ¿ya? Esta, a diferencia de las otras dos, no produce hormonas, solo sirve para almacenamiento, ¿no? Y secreción de dos hormonas producidas en el hipotálamo, que van a pasar a la neurohipófisis por vías nerviosas, y sus células se van a llamar pituicitos, ¿verdad? Entonces, estas van a ser un tipo de células gliales similares a los otros citos en el sistema nervioso central. También nos hablan de la ADH o hormona antidiurética o vasopresina, que es importante, ¿por qué? Porque incrementa la reabsorción renal de agua y va a inducir a la vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Entonces, las fibras de estos núcleos, ¿verdad? Se van a dirigir ¿a dónde? A la neurohipófisis, la eminencia media, tálamo. Pero, ¿qué es lo importante? Que al llegar a la neurohipófisis van a ser agregadas mediante exocitosis por potencial de acción y presencia de calcio. Entonces, esta ADH, es decir, la hormona antidiurética, va a ejercer también un efecto presor sobre las arteriolas cuando el volumen de sangre disminuye, es decir, cuando hay una hipovolemia, ¿verdad? O bien cuando la presión arterial cae. Entonces, podemos decir que el principal estímulo para la producción de la hormona antidiurética, que va a ser la hipovolemia, ¿verdad? Por eso que también esta ADH o hormona antidiurética es llamada vasopresina, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Y los estímulos de la liberación de esta ADH o hormona antidiurética van a ser la hiperosmolaridad del plasma y la hipovolemia. Hay que recordar que esta hormona va a actuar sobre el nefrón, evitando la pérdida de agua por vía renal, ¿verdad? Y vamos a ver también una serie de osmoreceptores que van a estar ligados a esto, ¿ya? Entonces, también hablemos de la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? Aquel que estimula las contracciones del endometrio, estimula la eyección de la leche. Es una hormona sintetizada en el núcleo paraventricular, pero también en el supraóptico. Y el principal estímulo para la producción de esta hormona antidiurética es la hipovolemia. Tenemos dos funciones importantes. La primera, que es la contracción del músculo liso-uterino en el momento del parto, y favorecer la eyección de leche que ya hemos mencionado por contracción de estas células mioepiteliales que se van a encontrar a nivel de la mama, ¿no? Y aquí tenemos cuáles van a ser los ritmos de disparo de los núcleos, ¿ya? Que van a aumentar durante la ovulación, el embarazo, el parto, la lactancia, ¿ya? Y también aquí tenemos el umbral de excitación, ¿no? Por ejemplo, los estrógenos que hacen bajar el umbral y la progesterona aumenta el umbral. También tenemos hormonas producidas por órganos, es decir, no considerados glándulas. Cuando ustedes le dicen hormonas producidas por órganos que no son consideradas glándulas, ¿de quién se acuerdan principalmente? Del riñón, ¿verdad? Se acuerdan de la renina, ¿no? De la eritropoyetina, ¿verdad? Que son más que nada las principales. Por ejemplo, ¿se acuerdan qué era la renina, no? Que lo vimos en presión arterial, ¿verdad? Ya que esta lo que hace es catalizar, ¿qué cosa? La conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. También tenemos la vitamina D3, ¿ya? Que hace, ¿no? Hace una conversión, ¿no? A lo que es la vitamina D y para que pueda absorberse
el calcio a nivel intestinal. También tenemos la eritropoyetina, que estimula la producción de los eritrocitos. Cuando la función renal disminuye por debajo del 50%, habrá una disminución de la eritropoyetina. A nivel del tracto intestinal también tenemos algunas hormonas, ¿ya? La gastrina, la secretina, la colecitocinina, la motilina, ¿no? Movimiento, la GIP o polipéptido inhibidor gástrico, ¿no? También llamado polipéptido insulinotrópico, ¿verdad? Que inhibe, ¿qué cosa? La secreción y la motilidad gástrica. También el BIP, que es el péptido intestinal vasoactivo. También la GLP-1, que es el péptido similar de glucagón de tipo 1, que lo que se encarga también es aumentar la liberación de insulina en respuesta a altos niveles de glucosa. También tenemos a nivel del corazón, ¿se acuerdan? ¿No? Del péptido natriurético atrial principalmente, que lo que hace es aumentar la excreción renal del sodio, reduciendo la presión arterial. También tenemos en el tejido adiposo la leptina, que es importante porque incrementa el gasto enérgico, disminuye el apetito y también tiene efectos reproductivos al actuar sobre la secreción de la hormona gonadotropina. En el cerebro, ¿a quiénes tenemos? A los neuropéptidos, ¿no? Que son los encargados de estimular el apetito. Y también tenemos en la placenta, ¿ya? En la placenta vamos a encontrar también diferentes hormonas, ¿no? ¿Se acuerdan por embriología, ¿no? La gonadotropina colónica humana, que lo que hace es que cosa estimula el crecimiento del cuerpo lúteo y la síntesis de progesterona. La hormona de crecimiento, también conocida como GH, que es producida por las placentas para apoyar las funciones de la gonadotropina hipofisiaria. También los estrógenos, que van a tener las mismas funciones, que son los estrógenos ováricos. Los progestágenos, que van a también ser importantes. La relaxina, que interviene en la relajación de ligamentos y cartílagos pélvicos para el momento del parto. También tenemos la HPL o HCS, ¿no? Que es conocido como lactógeno placentario humano, que tiene una función semejante a la hormona del crecimiento. Además, esta va a disminuir la sensibilidad de la insulina en la madre, generando un aumento en el aporte de glucosa para el feto o para el bebé, ¿verdad? También tenemos la leptina, que tiene una función similar a la leptina del tejido adiposo, pero aún no se especifica su función, ¿no? en la placenta. Entonces, aquí enfoquémonos un poquito más en este lactógeno placentario humano, o también llamado somatotropina coriónica humana, ¿no? Esta va a ser segregada por la placenta en la 5ª semana del embarazo, ¿no? Va a ser muy importante. Además, hay que saber que esta hormona va a disminuir la sensibilidad a la insulina en la madre y por ende va a conllevar a una menor utilización de la glucosa por la madre, ¿verdad? Y también hay que recordar que, más que nada, al principio, ¿no? Al principio del embarazo, va a tener un efecto de tipo lactógeno. Entonces, es básicamente. Y ahora sí entramos a lo que sería fisiología del sistema endocrino, ¿no? Suprarrenales, corteza, médula, ¿verdad? Ya. Entonces, hablemos de las glándulas suprarrenales. Cuando ustedes le hablen de glándulas suprarrenales, inmediatamente se acuerdan, ¿no? Riñón, ¿no? ¿Dónde se encuentran las glándulas suprarrenales? Arriba, ¿verdad? Arriba, en la parte superior, ¿no? Entonces, va a ser derivado del anillo, llamado esterano. Son compuestos ampliamente distribuidos tanto en animales, en plantas, ¿ya? También esta corteza adrenal es importante porque produce más de 40 esteroides, pero solamente una parte de ellas va a tener una función biológica. ¿Dónde se localiza? En ambos riñones, ¿verdad? ¿Cuál es su forma? Forma de tipo piramidal, ¿verdad? ¿De qué se componen? De corteza y de médula. Entonces, básicamente eso. También aquí tenemos que su vascularización, ¿de dónde proviene? De la aorta, de sus venas principales también. También va a tener algunas ramas directas y ramas procedentes de la corteza, que van a regar a ¿quiénes? A la médula. Y también tenemos dos plexos arteriolales que van a dar o regar a lo que es la corteza.
Entonces, cuando hablamos de la corteza, nos recordamos inmediatamente de 3 capas, ¿ya? 3 capas, la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Qué es la glomerular? Es considerada la capa externa. ¿Y conforma cuánto? El 15%, y es importante porque produce mineral corticoide. La fascicular es llamada capa media, conforma el 75%, y es importante porque produce cortisol. Y la reticular, que es la capa interna, que conforma el 10%, está encargada de qué cosa? De producir los esteroides sexuales, por ejemplo, los andrógenos, ¿verdad? Entonces, esto sería con respecto a la corteza, pero se acuerdan que mencionamos que esta suprarrenal se conformaba no solamente por corteza, sino también por médula, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Corteza, 3 capas, ¿no? Capa externa, capa media, capa interna, ¿no? Glomerular, fascicular, reticular. Y en la médula, entonces ya entramos en la médula, encontramos algunas células cromafines que lo que hacen es producir algunas catecolaminas, como por ejemplo son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces aquí tenemos algunas características de las diferentes zonas, ¿no? Tanto glomerular, fascicular, reticular, de lo que respecta a lo que es a la corteza, ¿no? Cuál es su contenido, cómo es su contenido lipídico, cómo es su tamaño celular, cómo es su estructura, ¿no? Entre otros. También nos hablan aquí de un control neuroendocrino del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, ¿ya? Y aquí vamos a tener la interacción tanto del ritmo circadiano, la respuesta al estrés y del recontrol negativo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando te encuentras, por ejemplo, frente a un agente estresor, como por ejemplo una mala noticia, un sismo, ¿verdad? Puede ejercer un estrés, ¿verdad? Que va a hacer efecto sobre quién, sobre el hipotálamo, haciendo que se produzca esta CRF, también factor liberador de corticotropina, el cual va a actuar sobre las células adrenocorticotropas de la adenohipófisis, secretando la ACTH, conocida también como la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Y esta hormona adrenocorticotropa, ¿qué es lo que hace? Actúa sobre la corteza, haciendo que la zona fascicular secrete el cortisol. Entonces, al incrementarse este cortisol por feedback negativo, va a actuar sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo para poder disminuir la producción del CRF, que es el factor liberador de corticotropina, y de la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entonces, podemos decir que este estrés va a ser un factor desencadenante, ¿verdad?, de la liberación de esta hormona liberadora de adrenocorticotropa. Entonces hablemos un poco más de esta hormona liberadora de corticotropina o corticotropa, ya conocida con las siglas CRH o CRF que ya hemos mencionado. Va a tener una vida media larga de 26 minutos, ¿verdad? También es producida por la placenta. Sus niveles van a aumentar al final del embarazo y en el parto. Entonces, hablemos del estímulo pulsátil que va a tener esa hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Que va a ser independiente del cortisol. También tenemos algunos factores que van a estimular a la hormona liberadora de corticotropina, que por ejemplo ya habíamos mencionado, ¿quiénes son? El estrés, ¿verdad? Agentes estresores, ¿verdad? Como son el estrés físico, el estrés emocional, el estrés de tipo químico, el frío, cirugía, dolor, trauma, ¿verdad? Depresión, pirógenos, entre otros. También tenemos la inhibición de la secreción de esta hormona, que se da por quién? Por la oxitocina y la ACTH. ¿Qué era la ACTH? La hormona adrenocorticotropina, ¿no? O adrenocorticotropa. Y el aumento de ACTH en el estrés mediado por vasopresina y la CRH, que es la hormona liberadora de la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener niveles fisiológicos de cortisol, que lo que hacen es no inhibir la respuesta de esta hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Y también tenemos, por ejemplo, ¿no? Algunos glucocorticoides exógenos que lo que hacen es, ¿qué cosa? Inhibir la respuesta del ACTH al estrés, ¿no? Eso se da mayormente en personas que tienen asma, lupus, artritis, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso básicamente. También nos habla un poquito de esta hormona adrenocorticotropa, que es precursor hormonal, que sería la propia melanocortina, ¿no? Sintetizada y secretada por el corticotropo, ¿verdad?
y también vas a tener una secreción de tipo episódica, ¿ya? Entonces, también nos hablan de la secreción de esta proopiomelanocortina, ¿verdad? Que se va a expresar tanto en la célula corticotropa y de la hipófisis anterior, como también en la célula de Pars intermedio. Entonces, más que nada, acuérdense, ¿verdad? Que es un precursor hormonal que va a codificar diferentes hormonas como la CTH, ¿no? Que es la más importante, encefalinas, también gamma de la hormona del melanocito estimulante, entre otros. Entonces, también hablamos de los receptores de las hormonas esteroideas, ¿no? Tenemos dos tipos de receptores, acuérdense, los citoplasmáticos y los intranucleares, ¿ya? ¿Quiénes son los intranucleares? Los esteroides sexuales, la vitamina D3, y los citoplasmáticos, los mineralocorticoides, ¿ya? Entonces, hablemos un poquito más de nuevo de la corteza suprarrenal. Ya habíamos mencionado la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿verdad? La glomerular, ¿de cuánto era? De 15%. ¿A quiénes encontrábamos? A los mineralcorticoides. ¿Quiénes son los mineralcorticoides? La aldosterona, la desoxicorticosterona. La fascicular, la hidrocortisona, la corticosterona. Y la reticular, que conforma el 10%, los andrógenos, estrógenos y progestágenos, ¿verdad? También nos hablan de cómo se va a dar esta regulación que va a haber entre capas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la zona glomerular, ¿ya? Que consta del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y la zona fascicular y reticular, que consta del ACTH. ¿Qué era la ACTH? La hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entonces, hablemos también del síndrome de hiperfunción adrenal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que hay una hiperfunción de cortisol, ¿cómo lo llamaríamos? Síndrome de Cushing. Eso sí es importante. Estos datitos que aparecen en estos síndromes de hiperfunción adrenal son importantes porque eso sí viene bastante en lo que son los exámenes. La aldosterona, hiperaldosteronismo, ¿verdad? En andrógenos, síndrome adrenogenital, y en estrógenos, tumores feminizantes de la suprarrenal. Entonces, eso es lo más importante aquí acerca de esta regulación de capas. Muy bien, entonces hablemos de la capa glomerular, ya, un poquito de la capa glomerular, que se encarga de hacer qué cosa, la síntesis de aldosterona, ¿verdad? ¿Y cuál es la función de la aldosterona? Mantener constante el volumen sanguíneo y los niveles de sodio y potasio plasmático. ¿Y qué es lo que pasaría en un exceso de producción de aldosterona? ¿Verdad? Va a haber, ¿qué cosa? Una hipertensión arterial con una actividad renina plasmática suprimida y una hipocalemia. Entonces, también hablemos un poquito de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ustedes ya saben, ¿no? Renina asociado con ¿qué? Con la regulación de la presión arterial principalmente, ¿verdad? Ustedes cuando les hablen de renina se acuerdan inmediatamente de la angiotensina 2, ¿verdad? Que lo que hace también es producir la retención de agua, ¿verdad? Y sal, teniendo como resultado final el incremento de la volemia, ¿verdad? Y también que esta renina va a permitir la conversión del angiotensinógeno, que es producida por el hígado, a angiotensina de tipo 1, y esta recién se convierte ¿a qué? A angiotensina de tipo 2, ¿verdad? Y por la acción de una enzima convertidora de angiotensina, que es producida por el pulmón y en menor cantidad por el riñón, va a actuar sobre la zona glomerular, haciendo que secrete aldosterona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorber el sodio, reabsorber el cloro, ¿verdad? Y también hacer una retención del agua, ¿verdad? Entonces, esto lo que produce, ¿qué cosa es? Una vasoconstricción arteriolar, aumentando, ¿qué cosa? La presión sanguínea, ¿verdad? Entonces, se acuerdan básicamente de eso, ¿no? Ya, eso es con respecto al sistema renina, angiotensina, aldosterona, cómo interactúan estos tres. Y también tenemos la capa fascicular, ya tenemos la síntesis de glucocorticoides, las funciones de los glucocorticoides, cómo estimulan la neoglucogénesis hepática, cómo disminuyen la utilización periférica de la glucosa, cómo incrementan la degradación de proteínas en músculo, piel e hígado, ¿verdad? Que sería la función más importante, ¿no? Que podemos considerar. Y cómo se va a dar, ¿verdad? Este retardo en la entrada de agua de la célula, aumentando la depuración del agua libre en los solutos a nivel renal.
También tenemos la circulación del cortisol. Hay que recordar que 10% es libre, 75% unido a globulinas transportadoras de cortisol, y el otro 15% restante va a estar unido a la albúmina, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto muy importante. También nos hablan de los glucocorticoides sintéticos, ¿verdad? Y también nos hablan un poco de la albúmina, que va a tener una menor afinidad que estas globulinas transportadoras de cortisol, ¿verdad? Y que también son importantes porque forman parte de ¿qué? De la presión de tipo ongótica, ¿se acuerdan? También es importante. Entonces, ahora sí, empezamos hablando también del eje hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, ¿ya? El cual su control va a estar dado también por un feedback de tipo positivo, un feedback de tipo negativo. ¿Y qué es lo que pasaría? Si el cortisol está elevado por feedback, ¿qué es lo que se va a buscar? Disminuir, ¿verdad? Disminuir este cortisol. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la producción de esta hormona liberadora de corticotropina y también de la ACTH o la hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? Entonces, el cortisol va a actuar directamente sobre el hipotálamo y sobre la adenohipófisis, y si el cortisol en todo caso se encuentra disminuido por feedback positivo, el hipotálamo va a liberar más CRH o hormona liberadora de corticotropina, ¿verdad? Todo lo contrario. Lo mismo que explicamos hace rato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con el T3, T4, lo mismo, solamente trabajas con otro tipo de hormona. Por ejemplo, aquí es la hormona liberadora de corticotropina, ¿verdad? Y la ACTH. Entonces, y con el estrés. Entonces, básicamente eso, con el estrés y cortisol. Entonces, vamos también a hablar de la regulada, ¿no? Que se va a dar por el ritmo circadiano del cortisol. Y esta va a tener una variabilidad individual, va a constar el patrón del sueño, va a tener también una gran importancia la exposición luz-oscuridad y también la ingesta alimentaria. La alteración de este ritmo, ¿no? De este ritmo circadiano, se puede dar por el estrés físico, los trastornos psicológicos, la enfermedades del sistema nervioso central, el síndrome de Cushing, el alcohol, la enfermedad hepática, ¿no? Enfermedad renal, que lo que hacen es que cosa alterar también los niveles de cortisol, ¿verdad? Y es por eso que también influye bastante en este ritmo circadiano, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la secreción de esta CRH, que era la CRH, la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a generar? Estrés, la ADH, que era la ADH, la hormona antidiurética, ¿verdad? Y la angiotensina 2. Y la disminución de la secreción de CRH, que es la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa, va a estar relacionada con ¿qué? Con la oxitocina. Y el aumento de ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, va a estar relacionada con ¿qué? Con el estrés y con la hormona antidiurética. Entonces, hablemos un poco de qué pasaría si hay demasiado cortisol, ¿no? Cuáles son las consecuencias que va a tener en diferentes estructuras, en diferentes tejidos, ¿no? Entonces, en el tejido adiposo, ¿no? Podría incrementar la adipogénesis, es decir, la activación transcripcional de los genes para las lipoproteínas, y aumenta la expresión del receptor de glucocorticoides. A nivel de la piel, ¿verdad? Va a inhibir la división de células epidérmicas y disminuir la síntesis de colágeno. Es por eso que decimos que interviene con las estrías venosas, ¿verdad? En el hueso interviene ¿con qué? Con la disminución de la actividad del osteoplasto y disminuye también la absorción intestinal del calcio. Es por eso que decimos que está relacionada ¿con qué? Con la osteoporosis. A nivel de la vasculatura, eso va a aumentar la sensibilidad a agentes expresores, es decir, a catecolaminas, angiotensina 2. Entonces, si decimos que va a aumentar la sensibilidad a angiotensina 2, a catecolaminas, ¿con qué tiene que ver? Con la hipertensión arterial, ¿verdad? En el riñón va a tener que ver con edema, satolosis hipocalcémica e hipertensión arterial también, porque va a haber una retención de sodio y una pérdida de potasio, ¿ya? Cuando ustedes inmediatamente se acuerdan, ¿no? Cuando hay una retención de sodio, ¿qué es lo que pasa? Incrementa la presión arterial, por eso que decimos que hay hipertensión arterial. Entonces, acuérdense eso. Luego hablamos de un poquito más de la capa reticular, ¿no? Y de este sistema de andrógenos suprarrenales, ¿ya? Y hablamos aquí de
de esta hormona, que es una prohormona endógena, que es un precursor también de andrógenos, estrógenos, y va a actuar sobre el receptor de andrógenos directamente a través de sus metabolitos, ¿verdad? ¿Y quiénes son sus metabolitos? El androstenediol y también la androstenediona, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Y también hablemos un poquito de la médula suprarrenal, ¿no? De estas catecolaminas. ¿Qué son las catecolaminas? Tanto que le hemos mencionado, ¿verdad? Son un grupo de sustancias que van a ser producidas principalmente por las células cromatines de la médula adrenal, ejerciendo una función de tipo hormonal, ¿verdad? Y también en las fibras postganglionares del sistema nervioso central, por lo que se van a considerar neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estas catecolaminas? Ejercen actividad de tipo hormonal y de tipo neurotransmisor, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco de la síntesis de esas catecolaminas. ¿Quiénes son las catecolaminas? Van a incluir a quiénes? A la dopamina, a la noradrenalina, a la adrenalina, ¿verdad? Y básicamente eso, y van a contener ¿qué cosa? Un grupo de tipo catecol y un grupo amino. Entonces hablemos un poquito del sistema nervioso, ya hemos dicho, ¿no? Que todo este sistema endocrino tenía bastante relación o estaba bien ligado a lo que es el sistema nervioso, ¿verdad? Y aquí hablamos un poquito, ¿no? Recordando el tema 4, tema 4, tema 3, tema 3. Tema 3, entonces recordamos algunos conceptos. Por ejemplo, el sistema nervioso central, encontramos qué cosa, estructuras nerviosas del cerebro y médula espinal, situadas dentro del cráneo y conducto raquídeo respectivamente. Y en el sistema nervioso periférico, ¿no? Vamos a tener qué cosa, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es somático? El voluntario, ¿verdad? El voluntario, y si hablamos de voluntario, aquí va a inervar principalmente al músculo. ¿De qué tipo? ¿Liso o esquelético? Esquelético, ¿verdad? Si decimos voluntario. Y involuntario son a los que controla, ¿no? ¿Verdad? Vísceras del cuerpo, ¿verdad? Que, por ejemplo, el hígado, ¿no? El hígado, el estómago, entre otros, ¿verdad? Entonces, aquí en el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, vamos a encontrar a quién, al sistema nervioso simpático y al sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Y esto va a depender del tipo de fibras, ¿verdad?, que van a tener. ¿Se acuerdan, no? Fibras mielinizadas, no mielinizadas, ¿no? Y esta mielinización era importante, ¿por qué? Porque intervenía bastante en la velocidad, ¿no? Que van a tener la respuesta de cada uno de estos. Entonces hablemos un poquito de la adrenalina también, recordando un poco al tema 3, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunas fibras preganglionares que se originan en la parte inferior de la médula espinal dorsal, que van a llegar por medio del nervio esplácnico menor, ¿hacia dónde? Hacia el ganglio celíaco, sin hacer sinapsis en él. También la adrenalina se segrega en la sangre y se distribuye a través del torrente circulatorio y se van a unir a diferentes receptores adrenérgicos en la membrana de las células efectores. ¿Ya? Y hay que recordar, a partir de quién se formaba la adrenalina, a partir de la noradrenalina, ¿verdad? Entonces hablemos también un poquito de la noradrenalina, que va a diferir de la epinefrina por ausencia de un grupo metil de átomo de nitrógeno y va a funcionar principalmente como un vasoconstrictor periférico que no aumenta el gasto cardíaco y como un estimulador inotrópico del corazón y dilatador de las arterias coronarias. Y generalmente tiene receptores de tipo alfa y beta. Entonces también hablemos de algunos receptores adrenérgicos, ¿no? Que encontramos aquí, que ya hemos dicho, ¿no? Alfa y beta, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son la respuesta alfa? Más que nada, le encontramos de tipo excitatorio en el músculo liso, y excepto a nivel del intestino, donde causa relajación, lo que hace es la inhibición de la lipólisis y la liberación de la insulina. Y también tenemos receptores adrenérgicos beta 1 y 2, ¿no? La respuesta de beta 1, que se aumenta, ¿qué cosa genera? La frecuencia cardíaca, ¿verdad? El aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractibilidad cardíaca, el aumento de la velocidad de conducción cardíaca, y también que aumenta la lipólisis. Y la respuesta de tipo beta 2, ¿qué hace? Relajar, ¿no? El músculo liso, por ejemplo, a nivel del bronquio, a nivel vascular, y estimular lo que sería la gluconeogénesis y la liberación de la insulina.
Entonces, ya habíamos dicho qué cosa era la capa glomerular. Produce mineralcorticoides, la fascicular, glucocorticoides, y la reticular, esteroides sexuales. Entonces, finalmente ya ingresamos a lo que sería a lo que es tiroides y paratiroides, ¿ya? Entonces, empezamos con tiroides, ¿verdad? Entonces, ¿de qué era encargada la glándula de tiroides? De producir hormonas tiroideas de tipo T3 y T4 por acción de la TSH, ¿verdad? Que se produce en donde? En la hipófisis por estas células tirotropas, ¿verdad? Entonces, en el hipotálamo se va a producir el factor u hormona liberadora de tirotropina, o también llamada TRH o TRF, que van a contener diferentes receptores, ¿verdad? En la hipófisis y en las células tirotropas que, para que actúen a nivel de esta glándula y produzca así las hormonas tiroideas. Entonces también nos habla un poco de la anatomía de la glándula tiroides, donde se encuentra ubicado, ¿no? Delante del cartílago cricoide, formada por los lóbulos. Hay que recordar que las mujeres, por así decirlo, tenemos un tamaño mayor que en los hombres, y también nos hablan un poco de su peso, ¿verdad? De la localización, de la vascularización, que va a depender fundamentalmente de quién, de la carótida externa, de la arteria subclavia, ¿verdad? Básicamente eso. También nos hablan de su flujo sanguíneo, que hay que recordar que equivale al doble del flujo sanguíneo renal. Y también aquí vemos, ¿no?, un ejemplo de cuando hay un gran crecimiento, también llamado hiperplasia tiroidea. Y bueno, aquí inmediatamente acuérdense del hipertiroidismo de Graves-Baszel, ¿no?, donde el crecimiento de la glándula va a ser muy grande. Entonces, aquí, cuando ustedes analizan, este paciente va a tener frémito, ¿verdad? Entonces, ustedes van a verlo ya en medicina 1, ¿no? Frémito, crépitos, y van a determinar que estos son así como sonidos, ¿no? Que se producen en diferentes órganos, ¿no? O vibraciones, por así decirlo, cuando ustedes realizan la auscultación. Entonces, básicamente eso. También nos hablan un poco de la embriología de la glándula tiroides, ¿verdad? Qué tipo de origen tiene, ¿no? Cómo migra caudalmente siguiendo el camino del conducto tirogloso, y cómo va a identificarse, ¿no? En qué día de la gestación. También nos hablan un poco de la glándula tiroides sobre, bueno, la histología más que nada de esta glándula tiroides, ¿no? Bueno, aquí nos hablan también, es un poco más que nada de embriología, histología, esa parte, ¿no? Bueno, aquí también, esto sí es importante, ¿no? Que está formada por folículos, por células parafoliculares o células de tipo C secretoras de calcitonina. Y hay que recordar que el folículo va a ser la unidad funcional que va a tener esta glándula. Entonces, cuando les pregunten cuál es la unidad funcional de la glándula tiroides, el folículo, ¿verdad? Entonces, también encontramos que los tirocitos o capas foliculares van a tener 4 caras: la cara interno-apical, la externo-basal y las 2 caras laterales. Y lo que más nos interesa, la regulación de esta función tiroidea, ¿verdad? Que se va a dar por 2 mecanismos. Ya no se va a dar por feedback, como lo vimos anteriormente, ¿no? En otros tipos de hormonas. Sino vamos a ver aquí mecanismos extrínsecos y mecanismos intrínsecos principalmente, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos extrínsecos por TSH, o también llamada hormona tiroestimulante, y mecanismos intrínsecos por la autorregulación tiroidea, que va a ser muy importante cuando hay un exceso de yodo o un exceso de esta hormona tiroidea circulante, ¿verdad? Es decir, esta glándula tiroides ya no permite la absorción de más yodo, ¿ya? Entonces, principalmente eso. También tenemos que esta TSH es una glicoproteína, ¿no?, que se segrega en las células tirotropas hipofisiarias. Está formada por 2 cadenas, alfa y beta, y estimula la síntesis de las hormonas tiroideas al incrementar la captación de yodo y al incrementar la síntesis de la tiroglobulina, ¿verdad? Y ello, ¿no?, va a producir la interacción entre la TSH y su receptor, ¿ya? Entonces, básicamente eso. También vemos aquí, ¿no?, cómo va a producir cómo va a haber una interacción tanto en esta hormona y en su receptor, ¿verdad? Y cómo van a haber algunas fosforilaciones de las proteínas celulares.
También nos habla de la regulación de la TSH en la hipófisis, cómo se realiza, ¿verdad? Cómo se realiza. Y aquí también nos mencionan un poco del feedback, ¿ya? Acuérdense que principalmente, ¿no? La regulación de la función tiroidea eran mecanismos extrínsecos e intrínsecos, principalmente. Pero después ya nos mencionan a lo que es el feedback, ¿ya? Entonces aquí tenemos el control inhibidor, ¿ya? Y el control estimulador, ¿ya? Ahí lo llaman así, ya no lo llaman feedback positivo, feedback negativo, feedback largo, feedback corto, sino más que nada control inhibidor, control estimulador, ¿ya? Entonces va a estar dado principalmente por ¿quiénes? Por las hormonas tiroideas, el control inhibidor. Y este mecanismo negativo se va a realizar directamente en las células tirotropas de la adenipófisis, disminuyendo la producción de la TSH, ¿verdad? Y solo parcialmente a través del hipotálamo, disminuyendo la producción de esta TRH. Y el control estimulador, todo lo contrario, ¿no? Que va a ejercer principalmente su acción sobre esta hormona liberadora de tirotropina. Entonces aquí vemos un poquito más, ¿no? El control inhibidor, vemos aquí cómo van a haber ligeros incrementos de T3 o T4 que van a disminuir la respuesta hipofisiaria a TRH. Y en el control estimulador vemos cómo, ¿no? Cómo va a alcanzar ¿no? a estas células tirotropas de la hipófisis a través del sistema portihipofisiario, en donde existen esos receptores de membrana de TRH, ¿verdad? Que se realiza, ¿verdad? A través de una cascada, ¿ya? La podemos decir así. También tenemos que, bueno, va a ejercer principalmente la acción, ¿no? Sobre la hormona liberadora de tirotropina, que ya hemos mencionado. Y también vamos a ver cómo va a tener este efecto estimulador de esta hormona. Va a ser contrarrestado por estas hormonas tiroideas que van a regular el número de receptores de TRH, ¿verdad? ¿Qué hace? Aumentar, por ejemplo, en el hipotiroidismo, porque hay una disminución de T4 y T3, y disminuir en el hipertiroidismo por un llamado feedback negativo, cuando hay un exceso de ¿quién? De T3 y T4, ¿verdad? También nos habla un poco de que existen otros mecanismos reguladores extrínsecos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quién? La norepinefrina, que estimula, la serotonina estimula, ¿no? El estrógeno, que también estimula, la somatostatina, que inhibe, la dopamina, que también inhibe, los glucocorticoides, que también inhiben, ¿ya? También nos hablan un poco más aquí de la autorregulación tiroidea, que es un mecanismo intrínseco de la función tiroidea, y que puede regular la cantidad de yodo que va a captar y también la cantidad de hormona tiroidea que va a sintetizar, ¿ya? Básicamente eso. Y también nos hablan un poquito más, ¿no? De cómo ocurre este efecto llamado de Wolff-Chaikoff, ¿no? Entonces, esto más que nada, este efecto ocurre disminuyendo la síntesis, ¿verdad? Y la iodación de esta tiroglobulina y por ende la liberación de esas hormonas tiroideas. También nos hablan un poco de la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Aquí nos hablan cuáles son las fuentes naturales del yodo. Por ejemplo, lo encontramos en algunos alimentos, también en el agua, ¿verdad? Y este va a depender de qué cosa, del contenido de las rocas y suelo de la región, lo que va a variar ampliamente, ¿verdad? Entonces, aquí nos hablan un poco de los requerimientos de yodo, ¿ya? Como tras la ingestión del yodo, este se va a convertir en ¿qué? En yoduro y se va a absorber en el tracto gastrointestinal y como su concentración plasmática suele ser de 2 picogramos por litro y se va a excretar por ¿dónde? Por la orina y una pequeña porción por las heces, ¿verdad? Y en el adulto es aproximadamente 150 miligramos por día, ¿no? Microgramos por día. Entonces, vemos eso también. Y ya, también nos habla un poco de la etapa de biosíntesis, secreción de hormonas tiroideas, ¿no? De cómo ocurre esta captación de transporte de yoduro, la síntesis de tiroglobulina, la oxidación del yodo, cómo se da el almacenamiento de esta TG, ¿no? De esta tiroglobulina, ¿no? Yodada en el coloide, y cómo se da la proteólisis y la liberación de T3 y T4, y la deshalogenización. También nos hablan un poco de las acciones que van a tener las hormonas tiroideas, ¿verdad? Y bueno, aquí nos hablan también cómo se extienden, cómo intervienen en diferentes procesos, ¿verdad? En diferentes procesos. También nos hablan un poco de su acción a nivel del sistema nervioso central, ¿ya?
Y aquí, bueno, recordamos cómo estas neuronas, ¿no? Y oligodendrocitos van a ser células dianas y las hormonas tiroideas durante el desarrollo cerebral, y cómo esas hormonas tiroideas inicialmente, ¿no? De la procedencia materna, aproximadamente entre la semana 20 y 24, ¿no? El feto va a producir sus propias hormonas tiroideas, y estas son importantes, ¿por qué? Porque intervienen en el desarrollo cerebral durante la primera mitad de gestación, que es cuando se produce. Entonces, interviene en qué cosa? En el desarrollo del tallo cerebral, en migración neuronal, en la proliferación y formación neurolítica, en la maduración neuronal, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante. También va a tener, bueno, a partir, ¿no? del nacimiento, o sea, bueno, después de este, va a ocurrir la mielinización, la formación de la glía, el desarrollo de sinapsis interneurales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ocurre. Y también, ¿qué es lo que pasaría si hay una deficiencia de las hormonas tiroideas? ¿No? ¿Qué es lo que ocasionaría? Una afectación de la citoarquitectura, del córtex y del cerebelo. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Se va a afectar ¿qué cosa? La morfología, la sinaptogénesis, ¿no? Va a haber una adquisición de la polaridad neuronal y se va a incrementar la proliferación de la glía y la muerte neuronal. Todo lo contrario, ¿no? Que cuando sí hay hormonas tiroideas. Entonces, bueno, también tenemos aquí cómo las hormonas tiroideas van a actuar a través de la estimulación de la síntesis de proteínas específicas cerebrales, ¿verdad? Como son los neurotransmisores, los factores tróficos neuronales y sus receptores, las neurotropinas a nivel del cerebelo, y también las proteínas de la mielina producidas por ¿quiénes? Por los oligodendrocitos. También vamos a tener la acción sobre crecimiento, ¿ya? Hay que recordar que esas hormonas tiroideas van a actuar sobre crecimiento celular por la acción de la adenipófisis, ¿no? Al estimular la transcripción génica y la síntesis de esta hormona de crecimiento. También tenemos aquí que el hipotiroidismo se acompaña de menor secreción, ¿verdad? Y el hipertiroidismo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero también esta produce lo que sería una menor secreción por un aumento, ¿no? De este tono somastoquinérgico, ¿ya? Y hay que recordar que las hormonas tiroideas van a modular también la acción de estas gonadotropinas, ¿ya? Entonces es por eso que es importante. También tenemos la acción que va a ejercer sobre el metabolismo. Estas van a intervenir directamente sobre el metabolismo hidrocarbonado, ¿ya? Y muchos de esos efectos van a tener diferentes acciones dependientes en lo que son las catecolaminas e insulinas, y va a producir un aumento en la producción de glucosa, ya que estimula ¿qué cosa? La neoglucogénesis, la glucogenólisis y la glicólisis hepática, ¿ya? Entonces, eso básicamente. También va a tener, bueno, también vamos a tener aquí que estimulan la síntesis hepática de triglicéridos, ¿verdad? Como resultado que generan una mayor movilización y disposición de los ácidos grasos y glicerol, y también disminuyen la concentración de colesterol en el plasma. Es decir, si la síntesis de colesterol es aumentada, ¿no? Pero la metabolización y eliminación es mayor, estas lo que hacen es aumentar, ¿verdad? Se podría decir un turnover del colesterol LDL, ¿ya? Entonces, esas van a estar interviniendo con regular la síntesis y acción también de algunas coenzimas de vitaminas hidrosolubles. También estas van a aumentar receptores beta-adrenérgicos como en algunos tejidos, como son el miocardio, el músculo, el tejido adiposo, también el linfocitario. Por ello es que muchos signos y síntomas de enfermedades tiroideas, ¿no? Van a reflejar estas modificaciones en la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces también nos hablan de la paratiroides, cómo se da la regulación hormonal de calcio y fosfatos, ¿verdad? ¿Qué son los paratiroides? Bueno, son glándulas endocrinas situadas en el cuello, generalmente localizadas en los polos de la glándula tiroides. Van a producir hormona paratiroidea o paratormona, y va a haber 4 glándulas paratiroides, ¿ya? Pero también puede haber 5 o más, ¿ya? Es decir, puede haber una más. Y si hay una más, podemos encontrarla en el mediastino, en relación con el timo, ¿ya? Además, esta hormona paratiroidea va a participar en el control de la homeostasis de calcio y de fósforo, así también como en la fisiología del hueso, ¿verdad? Por eso que decimos ahí regulación hormonal de calcio y folatos, ¿no? Pues.
Entonces, eso es básicamente con respecto a la paratormona. También mencionamos algunos puntos importantes como que es elaborada y segregada por las glándulas paratiroides de las células principales, ¿no? Tenemos la proparatormona, que se sintetiza en el retículo endoplasmático, después alcanza el aparato de Golgi, donde se produce esta conversión, y representa del 2 al 3% del contenido de la paratiroides. Aquí nos hablan un poco del origen y la estructura que va a tener esta paratiroides. Se va a conocer la estructura de esta paratiroides, como es la bobina, la porcina, ¿verdad? Y va a estar formada por una cadena polipeptídica, ¿verdad? Y eso es lo más importante con respecto a esto. También vamos a tener algunas acciones fisiológicas, que es lo que más nos importa con respecto a la paratormona, ¿verdad? Entonces, comencemos hablando que va a mantener la concentración de calcio en el líquido extracelular, por ejemplo, a nivel del hueso. ¿Qué es lo que hace? Aumentar el catabolismo óseo por acción directa, produciendo una reabsorción osteoclástica, ¿verdad? Una reabsorción periosteocitaria, reabsorción de la fase mineral y trama proteica del hueso, con un aumento de la hidroxiprolinuria, ¿ya? Además, estimula la formación del hueso nuevo por acción directa y por acción indirecta. Por acción directa aumenta la actividad de los osteoclastos y por acción indirecta genera la liberación de factores de crecimiento. Entonces, eso básicamente. También tenemos que a nivel del riñón va a aumentar la reabsorción tubular de calcio, estimula a una enzima, que es importante, y también contribuye a la disminución de la fosforemia. Es decir, aumenta la fosfaturia e inhibe la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal. A nivel del tubo digestivo, ¿ya? Va a tener una acción indirecta sobre la estimulación de la absorción digestiva de calcio y fósforo por intermedio de la inducción en el riñón de la síntesis de vitamina D, ¿ya? Principalmente se dice que esta hormona no va a tener una acción directa, ¿verdad?, sobre el tubo digestivo, porque a nivel renal ha favorecido justamente la síntesis de la vitamina D desactivada, y esta es la que va a ocasionar o va a permitir la absorción de calcio a nivel intestinal. También tenemos la acción celular, ¿ya? La acción celular, por ejemplo, la acción de esta PTH que hace se realiza mediante receptores específicos ejercidas sobre los segundos mensajeros de las células efectoras y estimula las enzimas adenisiclasa, ¿verdad? Y también los receptores son únicos para quienes, para el hueso y para el riñón. Entonces, durante la interacción de la hormona membrana de las células efectoras se va a producir un aumento de los segundos mensajeros, como por ejemplo puede ser el AMP cíclico, ¿verdad? Y de los metabolitos, y también un desplazamiento del calcio transmembrana. Entonces, básicamente eso. También hablemos, ¿no? A nivel del hueso, ¿qué es lo que pasa? El AMP cíclico va a actuar sobre las mitocondrias para aumentar la concentración de calcio en el citoplasma, ¿ya? Permitiendo, ¿qué cosa? La reabsorción de la fase mineral del hueso en presencia de la vitamina D. Entonces, también tenemos que a nivel del riñón, esta PTH va a activar esta enzima, ¿no? El AMP cíclico va a estar formado, se va a fijar a una proteína quinasa situada en la membrana apical, y la proteína quinasa activada va a inducir a qué cosa? La fosforilación de la proteína de la membrana apical y originando una modificación de la reabsorción tubular de los fosfatos, ¿verdad? También eso es lo más resaltante aquí, y también hay que recordar algunas interacciones hormonales que van a haber. Por ejemplo, con la calcitonina, ¿verdad? Esta PTH, más que nada lo que hace es poseer una acción antagonista a nivel del hueso y una acción sinérgica a nivel del riñón, que tiende a aumentar la excreción de los fosfatos en la orina, ¿ya? También va a tener una acción, ¿no? Una acción que favorece esta conversión, ¿ya? Y hay que recordar que esta es de tipo antagonista sobre el metabolismo de la vitamina D, es decir, la calcitonina va a inhibir la conversión de esta enzima, ¿verdad? D3, en esta otra enzima que se encuentra en el riñón. Entonces, a nivel del hueso, ¿ya? A nivel del hueso, va a intervenir en el metabolismo de calcio,
va a tener una acción de tipo hipocalcemiante, va a actuar disminuyendo la reposición osteoclástica, ¿no? Si hablamos de la tirocalcitonina o calcitonina, ¿verdad? Y va a facilitar, ¿qué cosa? La transformación de osteoclastos en osteoblastos. Y también esta tirocalcitonina o calcitonina a nivel del riñón va a disminuir la reabsorción tubular de fosfatos, aumentando así la excreción de la orina, ¿ya? Es también por eso importante. También nos hablan de su mecanismo de acción, ¿no? Que a nivel del hueso podría producirse por estimulación de esta enciclasa específica o por la activación tal vez de un segundo mensajero. También nos hablan de la regulación, ¿verdad? Que es mediada por quién o estimulada por quién, por la hipercalcemia, ¿verdad? Principalmente. También nos hablan acerca de un papel fisiológico que tiene, ya que interviene en la inhibición de la hipercalcemia postprandial y también interviene en la regulación del modelado esquelético. También nos hablan un poco de la determinación, ¿verdad? Cómo tenemos que relacionarla con los valores, ¿verdad? Hay que recordar que su valor normal es menor a 10 picogramos por mililitro, ¿verdad? Y su determinación como marcador va a ser fundamental para el diagnóstico, seguimiento de cáncer medular de tiroides, ¿no? Que se produce por la alteración de estas células de tipo C y se caracteriza por el incremento marcado de la producción de la calcitonina. Y más que nada para hacer una detección precoz sobre este tumor. Entonces, también nos hablan de la vitamina D, ¿verdad? Cómo va a provenir, de dónde, ¿no? De la piel, por fotosíntesis, por la alimentación, ¿no? Por la absorción intestinal de las sales biliares, ¿ya? Tiene tres, proviene de tres diferentes lugares. La actividad, ¿no? Cómo se da la actividad a nivel intestinal, cómo se da la actividad a nivel del hueso normal. Por ejemplo, a nivel intestinal, ¿qué hace? Facilitar la absorción de calcio y del fósforo y induce, ¿qué cosa? La síntesis intestinal de proteínas transportadoras, ¿verdad? Y a nivel del hueso normal, lo que hace es producir la hipercalcemia por acción directa y por intermedio de esta PTH, y también estimula la reabsorción ósea. Entonces, es por eso que hablamos también de una regulación hormonal del metabolismo del calcio y folatos. Y aquí básicamente nos habla, ¿no? Que se realiza mediante tres hormonas principales, como son la paratormona, que es producida por las células principales de la paratiroides, ¿verdad? Es hipercalcemiante. También este metabolito activo de la vitamina D3, ¿no? Que es cuando la vitamina D se hidroxila primero en el hígado y luego sufre una segunda hidroxilación en el riñón para que recién se convierta en esta vitamina D activa, y esta también va a ser hipercalcemiante. Y la calcitonina, que es producida por las células C y su principal estímulo es la hipercalcemia, ¿verdad? Y se va a producir 4 hormonas accesorias como la hormona de crecimiento, la tiroxina, los glucocorticoides y los esteroides sexuales. Bueno, es un resumen de todo el tema que he hecho de endocrinología, que relativamente es alto. Más que nada enfóquense en la función que van a tener cada tipo de glándula. Glándula tiroides, ¿no? Glándula paratiroides, ¿no? ¿Quiénes son los esteroides, los no esteroideos? ¿En qué se diferencian? ¿Quiénes son hidrosolubles? ¿Quiénes son liposolubles? También quién es el que interviene, ¿no? En la secreción de melatonina, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Quién es llamado el tercer ojo? ¿Quién es llamado glándula pituitaria? Todo eso. Acuérdense más que nada de esa parte, porque esa es la parte más importante de todo este tema, que es verdaderamente amplio, ¿ya? Y más que nada con las siglas de algunas hormonas, más que nada relaciónenlas para que se puedan acordar. Pero en el examen creo que les va a venir así, o sea, cuando les pongan una hormona, supongo que les vendrá así, descrita, ¿no? ¿Qué sigla, ¿no? Corresponde al nombre de cada hormona. Acuérdense también, más que nada de eso, cómo se da la autorregulación, ¿no? El feedback largo, feedback corto, feedback positivo, feedback negativo, autorregulación intrínseca, autorregulación extrínseca. Más que nada de eso, también de la tiroglobulina, ¿no? ¿Quiénes son los órganos, ¿no? ¿Quiénes son los órganos que son considerados, ¿no? Son considerados secretores, ¿no?
que no son glándulas, pero también secretan hormonas, ¿quiénes son considerados? Porque también les podría venir, ¿no? Una pregunta. ¿Quién no es considerado o excepto quién no se encarga de secretar hormonas, ¿no? Les puede venir así. También, acuérdense básicamente eso y bastante la T3 y T4, ¿no? De la T3 y T4 sobre todo, porque eso nos lo mencionan cada rato, ¿ya? Así que acuérdense más que nada de eso. Y cualquier cosa me avisa. Ahorita les voy a pasar el link de la evaluación, ¿ya? Que, bueno, se lo voy a enviar ahorita al chat. Si no lo ven, me avisa. Lo envío al grupo de WhatsApp si no lo pueden realizar. Registran ahí su asistencia y ahí también les aparece, ¿cómo se llama? Les aparece cuando ustedes desarrollen todo el formulario, ponen siguiente página, les va a aparecer una página de agradecimiento y ahí les aparece el link del Drive del banco de esta semana. Y bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa me avisan y enfóquense más que nada en esos puntos, glándula epífisis, ¿no? Quién es el tercer ojo, quiénes intervienen en el ciclo circadiano, porque más que nada esta segunda parte es bastante información, ¿ya? La próxima clase sí es poquita, bueno, comparada con esta es poquita, este tema sí es bastante largo, así que enfóquense más que nada eso. No se aprendan tanto las enzimas, sino más que nada las funciones que van a tener cada glándula, porque eso va a ser lo que va a venir, las enzimas no tanto. Así que, bueno, chicos, cualquier cosa me avisan, resuelven ahí el forms que les mandé y, para registrar su asistencia. Y bueno, la próxima clase lo haríamos también el domingo, bien a las 3 de la tarde o bien a las 3:30 de la tarde, una de dos. Y bueno, ahí resuelven el formulario. Sí, dime, te escucho, Manuel. Buenas tardes, doctora. Yo tenía una consulta. En una imagen salía que había dos picos, un pico a las 6, creo, y otro pico a las 4. ¿De qué hormona era? Ya, eso de los picos, de las horas, de la secreción de melatonina, de la también llamada glándula de tercer ojo, se va a venir en su pasito. Pero, ¿cómo se llama? Más que nada eso de los picos son de la secreción de la melatonina, ¿no? Cuando se secreta más, cuando se secreta menos, ¿no? Más que nada eso. Sí, lo puedo decir el nombre, pero ya sería, ¿cómo se llama? Bueno, la glándula epífisis. Voy a decir su otro nombre. Glándula epífisis o también llamada tercer ojo. ¿Ya? Esto más que nada son los picos, ¿no? Aproximadamente 2 de la mañana, 4:30, 7:30. No sé si te referías a ese pico o a otro. Sí, ese es el único pico que mencioné. A Sí, mitad de me la parece, noche. sí, sí, me Sí, parece que es ese. Pero a tenía una ver, duda, siempre que, por ejemplo, también mencionaban del cortisol. Recuerdo, había visto unas clases que mencionaban que también el cortisol, por ejemplo, era a las 6 de la mañana y también era, creo que, no, perdón, a las 8 de la mañana y el otro era a las 6 de la tarde, algo así. Pero yo siempre tenía una duda no creo que eso aplique para todas las personas, ¿no? O sí, no sé, porque creo que todos tenemos horarios diferentes de horas de sueño y no sé cómo podríamos calcular, según nuestro horario de sueño, a qué hora es el pico de cortisol, a qué hora es el pico de melatonina o aplica para todas las personas. No, claro, depende tanto de los estilos de vida, factores ambientales, factores genéticos, ¿verdad? De la edad también, ¿verdad? Porque los ancianos o los que se encuentran en tercera edad o los adultos mayores, como le queramos decir, duermen menos incluso que los jóvenes, ¿no? Entonces, más que nada eso, de cortisol, si no me equivoco, no mencionaron nada en la teoría acerca de los picos, pero sí de la melatonina, ¿ya? Llamada también, o bueno, que es secretada por la glándula del tercer ojo, ¿ya? O más que nada eso, pero del cortisol no mencionaron nada de picos, pero más que nada depende tanto de eso, ¿no? De los estilos de vida de la persona, de los factores genéticos, ¿no? Y de los factores ambientales. Todos esos tres son los que equivalen. No es todo lo mismo para una sola persona. Más que nada te dan como un rango de referencia, ¿no? Para que te guíes más o menos y para que más que nada lo interpretes, ¿no? Con cómo es que está relacionado, ¿no? Con este ciclo circadiano del sueño. Ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Ya chicos, entonces, gracias. Cualquier cosa me avisan. Si no pueden acceder al Drive, igualito me avisan y yo les comparto, ¿no? De nuevo.
Entonces, gracias, hasta luego, cuídense, éxito. Muchas gracias.